Tenemos mucho más a nuestra disposición. Creemos que la presión es lo suficientemente alta como para que propongamos algo que pueda hacer que el régimen se comprometa de buena fe. La segunda razón es que durante Oslo siempre estaba presente una pregunta por parte del régimen: ¿cuándo Estados Unidos eliminará las sanciones? Y la eliminación de las sanciones nunca fue propuesta por Estados Unidos durante el proceso de Oslo. Y eso es algo nuevo aquí. Lo que realmente hemos intentado hacer es desarrollar una propuesta que tenga una expectativa realista de éxito y que incluya elementos como cuándo se levantarían las sanciones de Estados Unidos. Creo que es importante enfatizar que el marco debe leerse como un proceso paso a paso. Eso es importante porque no estamos proponiendo que se levanten las sanciones estadounidenses sin ningún tipo de medida que fomente la confianza, sino que las sanciones se levantarían después de acciones de los actores demócratas o del régimen de Maduro. Lo tercero que es diferente entre este marco y lo que se discutió anteriormente es que estamos haciendo el proceso de manera pública, porque antes, cuando estábamos hablando con los de Venezuela, solo los negociadores del régimen de Maduro y el propio Maduro sabían hasta qué punto la oposición estaba dispuesta a preservar la equidad e intereses de personas como los disidentes chavistas, las personas del PSUV o los oficiales militares. Y entonces Maduro pudo difundir una falsa narrativa sobre cómo la oposición no era confiable y cómo nunca protegerían a los militares, e intentaban crear separación, un proceso de desestabilización. Y al hacerlo público, dejamos en claro que esta es una conversación para que toda la población de Venezuela participe y, por lo tanto, a quienes les interesa, ya sea los que apoyen a Guaidó o los actores del PSUV, en realidad estarán protegidos dentro de un gobierno de transición y que el verdadero propósito es simplemente elecciones libres y justas, algo en lo que creo la gente no ha confiado hasta ahora. Y luego lo último que es diferente aquí junto a la paz pública es la responsabilidad. A medida que hacemos público esto, a medida que lo hacemos de manera transparente, es cada vez más difícil para cualquiera de las partes, ya sea Estados Unidos, los actores demócratas bajo la figura de Juan Guaidó o el régimen de Maduro, es cada vez más difícil para ellos no cumplir con los términos establecidos una vez que se acuerdan. Y así, la transparencia también es increíblemente importante porque eso nos permitirá tener un diálogo mucho más fructífero y productivo. Así es como hemos articulado esto y cómo este marco es un poco diferente de lo que se propuso en Oslo. Creo que otra pieza importante a enfatizar es que esto no se trata de un plan de tómalo o déjalo, no es un ultimátum. Este es un punto de partida para el diálogo, un punto de partida para la negociación. Lo que vemos es que cada vez hay más países y a medida que docenas y docenas de países apoyen esto como un camino a seguir, va a haber más presión externa sobre Maduro para que responda y no simplemente lo rechace como lo ha hecho hasta la fecha. También creemos que a medida que más y más actores dentro de Venezuela vean cómo se protegen sus acciones, vean que hay una salida, vean que hay un camino hacia el alivio de las sanciones y un camino hacia la democracia y la libertad, ejercerán incluso una presión política cada vez mayor sobre Maduro dentro del país. Entonces, de nuevo, esta combinación de presión interna y externa, creemos, hará que Maduro finalmente acepte venir a la mesa, haciendo que todos alrededor de Maduro reconozcan que esto es importante para el futuro de Venezuela. Entonces, este tipo de enfoque a largo plazo en una solución política que finalmente representará una mejora drástica en la situación humanitaria, así como en el enfoque a corto plazo de proporcionar más asistencia humanitaria directamente a Venezuela, creo que será nuestro enfoque en las próximas 2 semanas. Y por último, quiero hablar sobre la coherencia y sobre lo que sucede si esto no funciona. Luego me encantará responder a sus preguntas. Nos han dicho que lo que estamos haciendo con los anuncios del Departamento de Justicia y de Defensa sobre el aumento en la asistencia antinarcóticos en la región, luego este incentivo ofrecido por el Departamento de Estado, muestra una administración desarticulada que carece de consistencia. Esto no podría estar más lejos de la verdad. Hemos estado coordinando con todos y, como he dicho, esa presión no es una pieza separada. Esa presión es crítica para asegurarnos de que realmente
realmente podamos lograr que el régimen de Maduro venga a la mesa para negociar de buena fe. Eso no quiere decir que cualquier presión adicional significa que no estamos apoyando una opción diplomática. Lleva al punto final, que es que si no podemos obtener una respuesta por parte de Maduro, si niega las demandas de la comunidad internacional de un proceso de negociación rejuvenecido, esta presión continuará. Este será nuestro próximo paso para asegurarnos de acercarnos cada vez más al momento al que el régimen de Maduro realmente se comprometa de buena fe. Esperamos estar allí, esperamos que el régimen de Maduro finalmente se comprometa con esto. Creemos que eso es muy probable y mientras tanto continuaremos presionando este plan y continuaremos con nuestra asistencia humanitaria mientras continuamos aumentando la presión porque, como digo, todas esas cosas están muy singularmente conectadas como parte de nuestra estrategia para traer la democracia de regreso a Venezuela. Es absolutamente cierto que Cuba y Rusia son los dos mayores soportes internacionales en la actualidad. Rusia era principalmente un soporte en el intercambio petrolero que estaban haciendo. Estamos viendo algunos cambios allí. Es difícil evaluar exactamente qué hay detrás o qué motiva a los rusos. Saben, ellos, los rusos, fueron los únicos que públicamente criticaron nuestro plan hasta la fecha, pero también han estado en todas partes, internamente, en sus comunicaciones con nosotros. Entonces sabemos que los rusos han dicho al menos que apoyan un gobierno de transición, que apoyan una Venezuela democrática, pero por supuesto insisten en que Maduro permanezca en el poder. Eso, por supuesto, no es una salida para nosotros, así que vamos a tratar de hacer todo lo posible para eliminar esa voz significativa allí. Ya hemos sancionado a Rosneft y ellos cambiaron su postura y continuaremos sancionando a cualquier entidad rusa que viole la voluntad del pueblo venezolano. Entonces, así que ese es nuestro acercamiento a los rusos. Sobre Cuba, una de las piezas clave en este plan de transición habla de la eliminación de las fuerzas de seguridad extranjeras, y ese es el número 3 del plan, lo que significa que es prioritario. Los cubanos son una de las personas claves aquí, y ellos deben salir de Venezuela. Es imposible tener una Venezuela libre cuando tienes 25.000 cubanos en el país, y eso incluye las fuerzas de seguridad. También incluye los llamados médicos y maestros. Todos ellos han sido desplegados para difundir propaganda a fin de crear un mayor control social para el régimen venezolano. Entonces, eso va a ser crítico y no nos comprometeremos hasta que los cubanos no estén fuera de Venezuela bajo ninguna circunstancia. Esa es probablemente una de las piezas más importantes de las que Estados Unidos insiste. Deben los cubanos abandonar el país. Estas partes es para autorizar proactivamente a alguien, por lo que no es que se irían si obtienen un voto de las tres cuartas partes. Significa que todas las fuerzas extranjeras se irían inmediatamente, a menos que estén autorizados por las tres cuartas partes de los votos. Es un giro un poco diferente. Y eso es porque, como saben, realmente depende de los venezolanos. Si quieren tener fuerzas extranjeras allí y lo autorizan, eso sería así. Y no creemos que haya suficiente apoyo para mantener a los cubanos con esos votos. Lo otro es que el régimen de Maduro ha hecho un buen trabajo antagonizando a los cubanos, sin darse cuenta que dentro de la estructura militar se centran en asegurarse de que solo los cubanos lo estén protegiendo, en esa especie de guardia de honor presidencial, que solo confían en los cubanos y en los colectivos para hacer ese trabajo sucio, mientras continúan acosando e intimidando al pueblo venezolano. Y así a muchas personas en el ejército no les gusta el hecho de que esté comprometida la soberanía y la independencia del ejército venezolano y lo entreguen al control de los cubanos. Sospechamos que ese sentimiento es dominante en el ejército venezolano. Habría intereses de muchos de ellos en reclamar su papel de liderazgo y dar seguridad a Venezuela. Creemos que lo harían, apoyarían echar a los cubanos para que sean los venezolanos quienes den esa seguridad. Venezuela that is provided for and by Venezuelans. Ujú.
Esa es una gran pregunta. Esto es algo que ha llamado la atención de los medios de comunicación tras las numerosas acusaciones contra Padrino López. Se preguntan, ok, entonces, ¿qué significa esta garantía? ¿Que primero garantiza que el alto mando militar permanezca en su posición? Y aquí solo volvería a un par de principios. El número uno es que obviamente en la propuesta preferida de Estados Unidos no tendríamos a Padrino en el poder, no tendríamos a Maduro, a Diosdado Cabello, a Delcy Rodríguez, a ninguno de ellos en el poder. No es realmente el papel de Estados Unidos decidir quién está y quién no está en el poder. Eso dependerá de los venezolanos, quienes decidirán en última instancia. Y todo lo que presentamos en este plan es una especie de punto de partida de negociación realista. Por eso dije al principio, esta no es una propuesta de Estados Unidos. Si se tratara de una propuesta de Estados Unidos, habría muchas cosas que habríamos cambiado de ese marco. En términos de por qué lo pusimos aquí y por qué esta garantía es tan importante, esta garantía es importante porque en este momento estamos viendo una fragmentación completa del sistema de seguridad venezolano. Los estamos viendo utilizar colectivos, propagación generalizada de armas a través de las fronteras, estamos viendo el uso de planes y otras pandillas carcelarias, el uso de viejas milicias que habían estado fuera de servicio. Esto se debe a que los militares venezolanos, si bien no han tomado la posición contra Maduro que creemos deberían haber tomado al decir, nuestro trabajo es proteger la Constitución y usted tiene que irse. Es cierto que están frustrados por el hecho de que están siendo llamados a hacer cosas que son completamente antiéticas a lo que se supone deben hacer. Están siendo llamados a atacar al pueblo venezolano y su preocupación es que cualquier transición se someta a un tipo de proceso en el que son relegados, que no tendrán un papel de brindar seguridad a Venezuela. Entonces, esto realmente está ahí para garantizar que reconozcamos que en una transición la seguridad será crítica y tendremos que confiar en una fuerza de seguridad venezolana centralizada para proporcionar esa seguridad. Sin ella no puede haber elecciones libres y justas. Y por eso es importante mantener a los militares unidos. Estamos seguros de que esto no será ningún tipo de dictadura militar. Si sigues este marco, el Poder Ejecutivo se convertirá en el Consejo de Estado de Transición, que está compuesto por miembros del grupo de Guaidó y miembros del régimen de Maduro. Y todos ellos tendrán, ya saben, derecho a veto, los de Guaidó sobre los miembros de Maduro y los de Maduro sobre los de Guaidó. Y eso es lo que creemos garantizará que haya un gobierno de transición moderado y exitoso que pueda centrarse en llevar a elecciones libres y justas. Por supuesto, como dije al principio, hay mucho que discutir aquí. Entonces, eso sería el marco si es adoptado tal cual, pero siempre hay oportunidad para que ambas partes cambien algo durante el proceso de negociación. Y es aquí donde me siento orgullosa de vivir en un país donde hay separación de poderes. Desde el principio hemos dicho, y lo hemos dejado muy claro, hay una rampa de salida para todos, excepto para los narcotraficantes. Lo hemos estado diciendo durante meses y meses, y desafortunadamente Maduro esperó para negociar hasta que fue acusado. Es posible que haya tenido más opciones antes de que saliera la acusación, pero ahora ya no hay nada que podamos hacer nosotros como Departamento de Estado para involucrarnos en eso. Ahora, dicho esto, estoy segura de que hay otras personas que todavía tienen una oportunidad, que aún no han sido acusadas, lo que se convierte en una oportunidad de escoger. Entonces la puerta termina cerrándose más y más. Sabes, no vamos a interferir con el Departamento de Justicia. Si un gran jurado dice que hay suficientes evidencias para acusar a alguien, entonces eso es algo que debe avanzar. No hay forma de que el Departamento de Estado de Estados Unidos se involucre en una negociación de estas acusaciones. El marco indica nuestra disposición a negociar, pero desafortunadamente Maduro esperó demasiado y ahora no tiene nada que hacer con las acusaciones criminales. China también ha sido realmente interesante en los últimos meses. Hemos visto cómo China dio un paso atrás. Muchas de sus compañías terminaron saliendo de Venezuela a mediados de año pasado o cerca de finales del año pasado. Los hemos visto dar ayuda humanitaria a Venezuela. Por supuesto, es realmente interesante que algunos de esos kits de prueba que se proporcionaron fueron enviados por Venezuela a otros países, lo que indica que les importa muy poco su población. Solo se preocupan por asegurarse de que están promoviendo
promoviendo su reputación internacional y su imagen en el extranjero. Creo que China es un personaje importante para que tengamos en cuenta. Les hablamos sobre este marco y seguimos colaborando con los chinos y esperamos que podamos llegar a un lugar con China que sea más productivo que el que ha sido hasta la fecha, pero ciertamente ellos son importantes para nosotros para hablar sobre este marco tal y como lo anunciamos. También el punto de que están preocupados por su reputación en América Latina, que es muy, muy importante, porque tenemos que recordar que por primera vez estamos viendo que los países que generalmente han tenido relaciones sólidas con China o con Cuba comienzan a llamar la atención sobre el papel negativo de China y Cuba en Venezuela y comienzan a dejar claro que esto no es solo cuestión de la relación de China con Venezuela o la relación de Cuba con Venezuela. Se trata de la relación de China con la región en su conjunto, y eso lo ha dejado claro el TIAR. Sé que Brasil, Ecuador y Bolivia y todos esos países de la región han dejado muy claro que cuanto más China se involucra en Venezuela y compromete las perspectivas de una solución política, más van a comprometer su relación con América Latina. Y creo que ese es un punto crítico. Es muy diferente de donde hemos estado en años pasados, donde no había este sentido de Cuba y China como actores tan nefastos, a como son vistos